Daltonismo. ¿Qué es esto del daltonismo? Pues daltonismo es una alteración de origen genético que pues, modifica la capacidad de ver los colores. No es una enfermedad. ¿Y de dónde viene la palabra daltonismo? Pues viene de este señor, de John Dalton, que fue el primero que estudió esta alteración. John Dalton no tiene nada que ver con los hermanos Dalton, ¿no? Esos eran otros. Este señor era un científico, por cierto, como yo, y también era químico, por cierto, como yo, y también daltónico, por cierto, como yo, pero sobre todo era un genio. Y aquí se acaban las coincidencias. Bueno, el señor Dalton, cuando estudiaba pues la distinta manera en que él y otras personas veían los colores, pues hacía reflexiones como esta, decía, este rosa, que ustedes están viendo ahí, para mí está más próximo a mi idea de azul que de rojo. Y yo me siento muy identificado con Dalton porque no es que yo no distinga entre ese rosa y el azul, que sí los distingo, pero en un momento dado yo podría llamar perfectamente a eso azul, a ese rosa. Pero si yo ahora ilumino ese rosa con una luz amarilla, por ejemplo, con la luz de una vela, que era lo que hacía Dalton, pues resulta que esto experimenta un cambio de color tremendo, un cambio de color muy drástico, que para mí ahora está más próximo a mi experiencia de rojo que de rosa. Mientras que la gente con visión normal, pues a ambas cosas lo llamaría rosa. Bien, pues John Dalton concluía que esta observación probaba claramente que mi visión no era como las de las demás personas, obvio, pero que los cambios que experimenta el color cuando lo ilumino con distintas luces son mucho más perceptibles para mí que para el resto. Sí, señor, esa es la actitud, Dalton. Yo soy el que percibe bien estos cambios de color, vosotros, pues bueno, estáis ahí un poco más limitados. Bueno, pero ¿cómo vemos los colores? Bueno, pues para ver los colores, para ver en general, usamos unas neuronas especializadas que se llaman fotorreceptores y que tenemos en la retina. Y estos fotorreceptores pues tienen esta pinta. Ven que hay unos ahí que parecen bastones y que se llaman bastones. Y por debajo hay otros pues que parecen conos y que se llaman conos. Ingenioso, ¿eh? Bien. Pues estos conos son los responsables de que nosotros veamos los colores. Y tenemos tres tipos de conos, unos que son sensibles al rojo, pero como ven no está exactamente centrado en el rojo, sino que pues cubre una banda ancha del espectro del visible. Otros que son los sensibles al verde y otros menos numerosos, tenemos menos de estos, que son sensibles al azul. Pero a donde quiero ir a parar con todo esto es que en realidad los colores no existen. Los colores que vemos son ni más ni menos que una interpretación que nuestro cerebro hace de las señales eléctricas que les envían los conos. Ahí llega la luz, la hoja refleja determinadas longitudes de onda que excitan unos conos u otros en mayor o menor proporción y mi cerebro dice, estoy viendo verde. Y si ustedes no me creen que los colores no existen, pues vamos a ver una ilusión óptica clásica en la cual, pues en esa figura, ustedes están viendo dos cuadrados, el A y el B, y su cerebro les está diciendo que son de color distinto, obviamente son de color distinto, incluso para mí que soy daltónico, pero si yo ahora interpongo una pantalla, pues me doy cuenta de que, no, pues resulta que son el mismo color. Pero lo bueno de esto es que si yo ahora quito la pantalla, mi cerebro se niega a verlos del mismo color. Aunque ya sé que son del mismo color, los sigo viendo de colores distintos. O sea que quizá ya no podemos estar tan seguros de los colores que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los daltónicos, pues somos un 8% de la población. Hay un 92% de las personas tienen visión normal, luego queda un 8% de daltónicos, pero el daltonismo es un término muy genérico que engloba distintos tipos de daltonismos. Distintos tipos que tienen esas palabras ahí un poco raras y difíciles de pronunciar, que yo no voy a decir aquí, porque una vez dije que era Deuteranopo y alguien me dijo, ¿y tu planeta en qué galaxia está?
Bueno, pero la mayoría de los daltónicos tienen alteraciones en los conos sensibles al rojo y sensibles al verde. De ahí un falso mito, y es que los daltónicos no distinguen el rojo del verde. Esto no es así necesariamente. Yo sí puedo distinguir el rojo y el verde en según qué circunstancias. La cosa es un poco más compleja, ¿no? Luego están los daltónicos que tienen alteraciones en los conos sensibles al azul. De estos hay menos porque tenemos menos conos de estos. Y luego pues están los monocromáticos y los acromáticos. Hombre, estos lo tienen un poco jodido, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero están en muy poca proporción, tantos por miles, ¿no? Bueno, otro falso mito sobre el daltonismo es que las mujeres no son daltónicas, que solo lo transmiten. Esto es mentira, sí que hay mujeres daltónicas, pero lo cierto es que están en mucha menor proporción. Esto se debe a que el daltonismo se transmite a través del cromosoma X en un alelo recesivo, y las mujeres tenéis 2 cromosomas X, con lo cual, con que uno de ellos sea funcional, pues el daltonismo ya no se manifiesta. Los hombres solo tenemos uno, con lo cual, si está afectado por daltonismo, pues lo manifestará, con lo cual la proporción es mucho mayor. Pero, a verlas, haylas. Y luego, pues bueno, ¿cómo sabe uno si es daltónico? Bueno, lo puede saber de muchas maneras, y a veces muy simpáticas, pero para ellos han diseñado unos test de daltonismo, pues que están basados en esto que estoy mostrando aquí, los platos de Ishihara, y que desde mi modesto punto de vista pues transmiten una visión muy mala de lo que es una persona daltónica. Porque estos platos, pues bueno, en general dice, si usted tiene visión normal, pues verá esos números, que supongo que ustedes estarán viendo ahí, y si eres daltónico, pues no ves nada. Y entonces, claro, se te queda una cara tonto, y tú, joder, qué mal estoy, que no, te probe, no ve nada, ¿cómo? ¿No? Pero no, la cosa no es tan tremenda, porque ahora les voy a mostrar otros test que se llaman test de daltonismo inverso, en los cuales ustedes ahí, pues supuestamente, pues no estarán viendo nada relevante, pero los daltónicos que estéis por aquí, un 8%, hola, colegas daltónicos, y yo, pues estamos viendo con una total claridad y con una nitidez asombrosa un círculo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con este otro, en los cuales nosotros estamos viendo un 6. Bien, no se asusten, depende bastante de la iluminación. Bueno, este está muy bien porque esto fue un comercial, un anuncio de la Coca-Cola que hace unos años sacó como un guiño hacia los daltónicos, algo que solo podrían ver los daltónicos, y ahí pone LIFE. ¿De acuerdo? Como ven, pues utilizando pues los colores estos rojos típicos de la Coca-Cola, ¿no? No son rojos, no. Bueno, 8% de daltónicos. Lo cierto es que 8% de daltónicos pues es una cantidad de daltónicos muy grande para que esto no tenga ningún tipo de ventaja evolutiva. Verán, en la naturaleza, cuando hay una alteración genética, si esta no tiene utilidad, la naturaleza tiende a extinguirla, tiende a eliminarla. Pues, por ejemplo, la hemofilia, síndrome de Asperger, pues están en tantos por miles. El 8% es una cantidad tremenda, con lo cual algún tipo de pues, ventaja evolutiva ha de tener. Y hablando de cómo fue evolucionando la visión de los colores, pues, por ejemplo, si nos remontamos al Paleozoico, pues resulta que los bichos que vivían por ahí eran tetracromáticos y sus descendientes pues, son tetracromáticos. O sea, aquello era una cosa alucinante. Tenían 4 conos, una visión en colores impresionante. Pero luego en el Mesozoico, pues ya empiezan a aparecer criaturas que son tricromáticas. Vamos perdiendo capacidad de ver color. Ahí los antepasados de la Andarica, pues eran tricromáticos. Y luego llega el Cenozoico y aparecen los mamíferos. Y resulta que prácticamente la totalidad de los mamíferos son dicromáticos. Nuevamente, seguimos perdiendo capacidad de ver colores. Hay una excepción a los mamíferos, que son los primates y entre ellos los humanos, ¿no? Es como que ahí no se ha evolucionado lo suficiente, ha habido una involución, lo cual significa que en cuestión de colores vosotros estáis más o menos igual de evolucionados que un mono. Entonces, así. Entonces, la cuestión es que, bueno, si los daltónicos somos una versión
más evolucionada de los humanos. Y hay teorías, estas hipótesis que explican las ventajas evolutivas. Una de ellas es que bueno, pues los daltónicos pueden tener una mayor capacidad de distinguir el camuflaje. Esto es así, está demostrado, hay estudios que demuestran que esto es así. Otra pues sería que las mujeres portadoras del daltonismo, en realidad ese alelo no sea tan recesivo como se cree y que sí se manifieste, con lo cual estas mujeres tendrían los 3 conos normales más el alterado activo, con lo cual serían tetracromáticas. La ventaja evolutiva aquí estaría en las mujeres. Y, hombre, yo creo que algo de esto debe ser verdad, porque, no sé, tomemos un color, por ejemplo, el blanco. Tú le preguntas a un tío esto de qué color es, incluido un daltónico, y te dirá, pues blanco, ¿de qué color va a ser? Pero si le preguntas a una mujer, cuidado, amigo, porque esto puede ser blanco nuclear, blanco marfil, blanco hielo, blanco hueso, blanco roto, blanco perla, blanco camelia, blanco primavera. Esto no hay tío en el mundo capaz de distinguir tanta variedad. Esto solo puede distinguir una mujer. Bueno, otra posibilidad es que los daltónicos pues, sean tíos más cautos, más reflexivos, más prudentes. Hombre, no es mi caso, que no distingo los colores y vengo aquí a hablar de colores, que hay que echarle morro, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si tú no sabes distinguir entre el alimento y aquello que te puede matar, pues más te vale que seas cauto, ¿no? Porque si no, acabarás extinguiéndote. Y otra posibilidad, pues sería, pues bueno, al fin de cuentas, procesar colores requiere de una cierta actividad cerebral. Si para ti los colores no son muy relevantes, pues puedes utilizar esa capacidad quizá en procesar otro tipo de cosas, como podría ser el movimiento. Esto es lo que hace este bichejo, el abejorro, Y bueno, pues puede que los daltónicos pues tengamos pues una visión más rápida, una mayor velocidad de reacción. Y bueno, yo con esto pues ya no voy a aburrirles más con mis historias de daltonismo y estas cosas, pero antes de irme sí quisiera pedirles un par de favores. Ya he dicho que hay un 8% de daltónicos, con lo cual pues no será difícil que en un momento dado ustedes conozcan un daltónico. Bueno, pues cuando esto suceda, por favor, no empiecen a preguntarle, ¿y tú de qué color ves esto? ¿Y tú de qué color ves lo otro? De verdad, créanme, esto es muy cansino para nosotros porque el mundo es tan normal para nosotros como lo puede ser para ustedes. Pero sobre todo, nunca pregunten a un daltónico, oye, ¿y tú cómo te arreglas con los semáforos? Porque verán, somos daltónicos, pero no gilipollas. Muchas gracias.